primera sección y la primera pregunta nos pide la carga del conjunto de datos de pacientes contenidos en el archivo nin-subset.txt en un nuevo objeto llamado pacientes. Entonces, primero, para esto vamos a necesitar la librería tidyverse. Entonces, de manera general, para cargar las dos librerías que vamos a usar en todo el código se utiliza tidyverse y ggplot. Entonces, vamos a la sección de paquetes, cargar paquetes, nos saldrá esta opción y buscamos en este caso tidyverse. Se encuentra aquí, ponemos on y en esta parte de aquí, como ven, nos saldrá de dos distintas maneras. Uno, si aún no se carga o si no se tiene este paquete, entonces nos saldrá un montón de letras rojas que indica que se están cargando todo lo que contiene el paquete. En este caso, como ya está instalado el paquete, únicamente nos sale todo esto, que son los paquetes que incluyen, la versión y todo eso. Ahora, para hacer la carga respectiva de los datos, primero ponemos esta línea de aquí, que sirve para, bueno, esta sección de aquí nos indica la ubicación del archivo y es diferente en todas las máquinas. Esto únicamente se ve a través de, buscamos el archivo, ponemos en propiedades y aquí ya encontramos la ubicación de este archivo y entonces eso lo ponemos aquí. Obviamente si no se pone bien la ubicación no se va a leer el archivo y no se puede hacer lo siguiente. Entonces esto de aquí es una línea para leer el archivo específicamente y nombrar toda la lectura de ese archivo como pacientes y esto únicamente sirve para imprimir los datos. Entonces hacemos la ejecución de eso y aquí podemos ver todos los datos contenidos. Ahora en el segundo apartado nos pide la creación de un diagrama que indique la dispersión del incremento de masa corporal frente al peso y la escala de color frente a la altura. ¿Cómo hacemos esto? Para esto vamos a utilizar ggplot. Esta sección de aquí agrega los puntos al gráfico. Esta de acá se encarga de cambiar los puntos de los colores. Bueno, esta sección de aquí es un mapeo general donde indican los ejes que se van a utilizar y qué pertenece a cada eje. Las secciones de acá únicamente sirve para agregar títulos y etiquetas al gráfico, o sea, personalización del gráfico en general. Entonces ejecutamos para ver y aquí se ve el gráfico que nos obtiene. Entonces tenemos que en X está BMI, en Y está en peso y aquí está lo de la altura, que es la de cómo se pintan el gráfico o los colores, la escala de los colores. Todo nos pide que a partir de lo gráfico anteriormente realizado, creemos una línea de ajuste pero de tipo LOES. Entonces, primero, en esta sección de aquí, al igual que la anterior, esta sirve para la creación del gráfico y definir el mapeo de los ejes. Esta sección de aquí añade, igual que la anterior, los puntos al gráfico. Esta es la diferencia significativa, porque esta línea de aquí se encarga de dibujar la tendencia suavizada. Normalmente es de estándar que se dibuje el LOES. Si se quiere dibujar otra, se tendrá que especificar. Entonces, en este caso, como que leemos LOES, entonces no se especifica nada. Esta sección de aquí define los colores del degradado. Y esta sección de aquí, al igual que la anterior, también sirve para personalizar el gráfico con los títulos y con las etiquetas en cada eje. Entonces ejecutamos esto y aquí tenemos el gráfico. Ahora, hay que tener en cuenta que en esta sección de aquí nos dice S igual a true. Eso significa esta sección gris de aquí. Nos pide en cambio un ajuste de gráfico con línea recta de regresión. Entonces, para realizar esto, hay que tener en cuenta que es igual que el anterior. O sea, es lo mismo que el anterior, pero ahora no se pide una gráfica de LOES, sino una de línea recta. Entonces, eso es exactamente lo mismo. Esto para hacer el gráfico, está para definir los puntos. En esta sección es lo que se cambia. Como dije anteriormente, la línea de LOES es la estándar o la que se usa por defecto. Entonces, si se usa otras, hay que especificar el método. En este caso, como se quiere otra, que se quiere una línea recta, se utiliza método LM. Esto SM false significa que no va a haber esa sección gris como el anterior, que es S igual a true. Entonces, aquí se especifica la línea de cómo va a ser el color de la línea, y esto, al igual que las anteriores, son la escala de color y las etiquetas personalizadas. Entonces aquí podemos ver el gráfico. Se nos pide la creación de un diagrama de caja y bigotes o caja Blockspot con valores de score de fumadores y no fumadores. Entonces, para hacer un gráfico siempre se utiliza esta línea. Lo que se diferencia de las anteriores es el mapeo del gráfico, es decir, los ejes. Primero porque X es smokes, Y es score y film es smokes. Esta sección de aquí también es para añadir el diagrama de caja y bigotes a la distribución. Esto, al igual que las demás, es para añadir etiquetas y títulos. Esto es lo que cambia también. Esto es lo que permite definir manualmente los colores, y esto es lo que agrega una aplicación o una plantilla mucho más sencilla al gráfico. Entonces ejecutamos y tenemos esta parte de aquí, donde vemos los 10 diagramas de caja y bigotes, vemos de no fumadores y de fumadores, el score y el estado. Ahora se nos pide una división de Blockspots según el número de hombres y de mujeres. Entonces, esta sección de aquí, como ya dije, es para la creación del gráfico, y como es un diagrama de caja y bigotes, se utiliza el mapeo anterior. Esto es para definir
los puntos, pero aquí lo que se puede ver que cambia es que es el diagrama de caja y bigotes, pero especializado en se le agrega el weight y la posición. Esto también es personalizar de título y de escala, y esto, al igual que los anteriores, sirve para agregar manualmente los colores, pero aquí especificando hombres y mujeres, igual que acá fumadores y no fumadores, y también se le agrega la plantilla minimalista. Entonces aquí tenemos, solo que ahora se nos separa, se tiene que las mujeres son morado y tenemos la sección de no fumadores, y de los fumadores se tiene que, bueno, también que los hombres son verdes y los no fumadores están en esta sección de acá. Literal nos pide la creación de un diagrama similar, pero con las variables score, y que esta vez utilice una agrupación de datos por sexo y color. Entonces, para eso se utiliza un diagrama de violín, o se va a crear un diagrama de violín. Esta línea de aquí nos ayuda a convertir variables numéricas en factores categóricos. Esto es el inicio gráfico, lo que cambia es el mapeo, x es igual a sex, y es igual a score, y film es igual a h vector. Esta parte de aquí añade el diagrama de violín, que nos permite representar la distribución. La parte de aquí, que es la personalización del título, de las etiquetas. Esto es otra forma de añadir paletas personalizadas de colores, y esto es el estilo sencillo. Entonces, al momento que se ejecuta, obtenemos el diagrama de violín. Las edades, siendo morado 42, rosado 43 y amarillo 44, mujeres y hombres. Vamos a iniciar con el ejercicio número 8 para crear un histograma de variable BMI de barras azules. Lo que vamos a hacer es ver la frecuencia de la variable de BMI. Para ello, primero tenemos que encontrar cuál va a ser el bandwidth adecuado, y para ello vamos a usar la regla de Friedman-Diaconis. Gracias a esta regla nosotros podemos ajustar un ancho adecuado de los intervalos según la dispersión de los datos. Vamos a tener una gráfica visualmente clara. Para esta regla lo que se necesita calcular es el rango intercuartílico, que es lo que estamos calculando en esta parte de acá, luego el número adecuado de bins, que en este caso se tiene que calcular la cantidad de observaciones, y con ello se aplica la fórmula establecida, que es 2 por el rango intercuartílico sobre la cantidad de bins calculados. De esta forma vamos a tener el valor adecuado para que la gráfica sea visualmente clara. También tenemos que realizar el histograma. Para ello utilizamos ggplot, en el que nosotros tenemos que colocar de dónde vamos a extraer los datos y la variable que en este caso vamos a analizar, que es la variable de BMI para el eje X. Luego tenemos que colocar el tipo de gráfico que vamos a usar, que en este caso es GeoMhistogram, es un histograma en el que el bandwidth va a ser el bandwidth calculado previamente, fill, que es el llenado de las barras, va a ser de color azul, y para el borde de las barras establecimos el color blanco para que se puedan ver las barras separadas. También añadimos etiquetas para los ejes y también las etiquetas del título, que en este caso será el título de histograma de BMI. El eje X será con el título de BMI y el eje Y con el título de frecuencia. Entonces correremos nuestra parte del código y obtendremos la imagen del histograma con un bandwidth o un ancho adecuado de las barras para nosotros poder establecer conclusiones a partir de la variable de BMI y la frecuencia que tiene estos valores recogidos. Bueno, para el siguiente ejercicio, el ejercicio número 9, nosotros tenemos que crear un gráfico de densidad de la variable BMI. Para ello, de igual forma, utilizamos ggplot, donde establecemos de dónde vamos a extraer los datos y el eje, bueno, en este caso la variable que vamos a usar como eje X, que es de igual forma BMI. Aquí establecemos el tipo de gráfico usado, que es geoDensity, porque vamos a hacer un gráfico de densidad. El llenado o el área bajo la curva de esta gráfica va a ser de color celeste, y establecimos un nivel de transparencia para que se pueda observar de mejor manera. Así tal cual también vamos a añadir el color de borde, que en este caso elegimos el morado para que se pueda observar la curva. También añadimos títulos y los títulos de los ejes, que en este caso es gráfico de densidad de BMI, para el eje X va a llamarse BMI y para el eje Y va a llamarse densidad. En este caso utilizamos Theme Minimal básicamente para obtener un gráfico claro que evite las líneas innecesarias para que no tenga mucha carga visual. Ahora vamos a correr nuestro código y obtenemos la gráfica de densidad. Este tipo de gráfica de densidad nos ayuda a poder ver la dispersión de los datos, en este caso de la variable de BMI, pero mediante una curva suavizada, a diferencia de como nosotros obtenemos en la gráfica de un histograma con las barras o los intervalos. Nosotros tenemos una curva suavizada de cómo van variando estos datos de BMI. Ya, para el ejercicio número 10 tenemos que crear un gráfico de densidad nuevamente de la variable BMI, pero en este caso tendrá que ser separado según el sexo del paciente. Para ello, nosotros primero utilizamos ggplot, definimos de dónde vamos a extraer los datos, que en este caso es de patients, de los datos de patients. De ahí nosotros vamos a definir que el eje X será de la variable BMI, pero que el llenado o el área bajo la curva de la gráfica de densidad será según el sexo. Para ello nosotros definimos el tipo de gráfico, que es igual geoDensity, y aquí vamos a establecer un nivel de transparencia de 0.4. En este caso es para que se puedan visualizar ambas curvas, porque saldrán dos curvas debido a que el sexo está establecido como hombre o mujer. Aquí nosotros establecimos que el color de borde será ninguno, o sea, no tendrá un borde, ninguna de las dos curvas.
También establecemos los títulos de los ejes, que en este caso se va a llamar densidad de BMI por sexo, el título del eje X de BMI y el título del eje Y de densidad. Además, ya que va a presentarse una leyenda según el sexo para diferenciar las curvas, establecemos que el llenado, o bueno, esta leyenda de esta escala será igual o tendrá el nombre de sexo. Además, utilizamos un cambio manual de los colores que queremos que aparezcan en las curvas de densidad. Para este caso, utilizamos que cuando sea male o hombre, se utilice un color azul oscuro, pero cuando sea mujer o female, tendrá un color naranja. También agregamos thin minimal para evitar sobrecargas visuales en nuestro gráfico. Ahora, al correr nuestro código, podremos obtener la gráfica de densidad separado según el sexo, que nosotros tenemos aquí la leyenda para conocer a qué curva corresponde de hombres y a qué curva corresponde el de las mujeres. Entonces esta es la curva de mujeres de color naranja claro y la curva de hombres de color azul. Y tenemos de igual forma la gráfica de densidad, en donde nosotros podemos ver que gracias al nivel de transparencia podemos identificar la forma de ambas curvas. Ahora, para el ejercicio número 11 se pide que se utilice una gráfica de dispersión de BMI que se vea relacionada frente al peso con la escala de color de la variable height y que en este caso se divida en 4 paneles según el estado del paciente y del sexo. En este caso primero vamos a crear el gráfico con ggplot nuevamente. Definimos de dónde vamos a extraer los datos y definimos que el eje X sea de la variable de BMI y el eje Y sea de la variable de weight o peso y que el color de la escala se defina por height, que en este caso es la altura. Ahora, para la creación del gráfico tenemos que, como es de dispersión, vamos a utilizar GeoPoint, que lo que va a hacer es ir determinando puntos en las gráficas para la gráfica de dispersión y que en este caso le damos que la transparencia sea de 2, esto para evitar, para que se visualicen mejor los puntos en el caso de que hayan superposiciones de estos puntos. Ahora lo que hacemos es asignar los colores para la escala, que debido a que vamos a utilizar una escala según la altura, vamos a establecer puntos altos, medios y bajos. Entonces para los puntos bajos definimos el color morado, para los puntos medios definimos el color gris y para los puntos altos el color verde. Para el punto medio tenemos que calcular, en este caso, establecer el punto central. Entonces sacamos el promedio para obtener el valor intermedio de, en este caso, la variable de altura. Aquí también tenemos que evitar los valores faltantes para evitar errores y malas interpretaciones. Además, se establece el nombre de la escala, que en este caso es height. De ahí vamos a utilizar Facet Grid, que en este caso nos ayuda a poder dividir en paneles el gráfico, que en este caso será referente al estado de la persona y al sexo de la persona. Entonces, el estado de las personas, que en este caso sería si es fumador o no fumador, se va a establecer en las filas y el sexo en las columnas. Además, utilizamos los títulos, agregamos títulos, en este caso el gráfico de dispersión de BMI versus peso, con una escala de color por altura, y también agregamos que en el eje X sea el nombre de BMI, en el eje Y el nombre de weight, y eliminamos las líneas que puedan sobresaturar el gráfico. Entonces ahora vamos a correr el código y podemos obtener un gráfico con 4 paneles que van a dividir por las filas de fumador o no fumador o fumador y en este caso de mujer y de hombre, con la escala de altura que nosotros podemos ver los colores que definen si es que es una altura alta, media o baja y en este caso tenemos al gráfico de BMI frente al peso. Este gráfico lo que nos va a ayudar es a poder relacionar. Ya estamos relacionando la variable de BMI frente al peso, pero vamos a relacionar también si es que tiene alguna significancia estadística el estado del paciente o el sexo del paciente. Ya, para el ejercicio 12 se nos pide graficar un diagrama de caja o de boxplot frente a la variable de BMI en comparación si es que la persona es fumadora o no fumadora y según el sexo y la edad del paciente. Primero lo que debemos hacer es categorizar la variable de edad. Entonces nosotros hacemos que la variable de edad sea un factor categórico, esto para agrupar todas las edades que existen. De ahí nosotros vamos a crear el gráfico con ggplot, definimos de dónde vamos a extraer los datos, el eje X va a ser de los datos del estado del paciente, el eje Y de la variable que vamos a analizar de BMI y el llenado será según el sexo de la persona, es decir, el color de los diagramas de caja será según el sexo de la persona. Ahora, definimos el tipo de gráfico que será de GeoBoxPlot, en donde nosotros ponemos la parte de posición. Esto vamos a hacer que tenga una separación entre los diagramas de caja para evitar superposiciones y para que se puedan ver claramente. Además, añadimos un nivel de transparencia para el llenado, para el color de llenado de cada caja. Ahora, dividimos el gráfico, en este caso según el factor de la edad, debido a que en la edad, ya cuando se pueda visualizar el gráfico vamos a ver que solo tenemos 3 grupos de edades, entonces vamos a terminar teniendo un gráfico dividido en 6 paneles. Con esto también vamos a ajustar la escala de color, en este caso según el sexo. Lo hacemos manualmente, para hombres vamos a utilizar el verde claro y para mujeres el color morado.
Además, añadimos los títulos o las etiquetas, que en este caso es el título de distribución de BMI por edad, estado de fumador y sexo, y la escala los nombres de los ejes, que es en el eje X de estado del paciente, en el eje Y de BMI, y la escala o la leyenda de la escala será del nombre sexo. Además, utilizamos Think Minimal para evitar líneas innecesarias en nuestro gráfico, para tener una visualización más limpia, y también vamos a ajustar la posición del texto. Esto debido a evitar superposiciones. En esto para el eje Y, que en este caso van a aparecer los grupos de edades, no es necesario, por esto no va a tener un ángulo de inclinación, pero para el eje X, para diferenciar la parte de estado y que se vean las etiquetas de fumador o no fumador, le vamos a dar un grado de inclinación de 45 grados. Esto es para mejor visualización. Entonces, correremos el código en el que nosotros vamos a obtener la división según los grupos de edad. También si es que no es fumador y es fumador, y el color de las cajas nos representa si es que es mujer u hombre. Esto está esta distribución de cajas es frente a la variable de BMI y del estado del paciente, y relacionamos edad y sexo. Gracias a esta gráfica nosotros podemos establecer diferencias entre las distribuciones de BMI y relacionarlas con el estado de la persona, y además ver las diferencias entre hombres y mujeres, y para identificar si es que la edad es un factor determinante para los valores de BMI recogidos. En este caso, las líneas medias de los box plots nos indican la mediana de BMI, y la caja en este caso nos representa el rango intercuartílico. Para el ejercicio número 13 se nos pide graficar un diagrama de cajas o boxplot de BMI por agrupación del sexo. El color va a ser por la edad y la división según el estado. En este caso es básicamente algo parecido al código anterior, sin embargo vamos a hacer cambios en la escala y la división que tenemos en los paneles. De igual forma vamos a tomar a la variable de la edad como un factor categórico para agruparlo en grupos, y de ahí creamos el gráfico. Utilizamos ggplot en este caso para definir de dónde vamos a sacar los datos. El eje X será del estado del paciente, de igual forma el eje Y según la variable que vamos a analizar de BMI, y el llenado en este caso será según la edad que nosotros vamos agrupando. Entonces el tipo de gráfico es GeoMBoxPlot, un diagrama de caja. La posición, de igual forma vamos a separar un poco las cajas para evitar superposiciones, y damos un nivel de transparencia de los colores. Ahora vamos a dividir el gráfico, que en este caso va a tener ahora solo 4 paneles, ya que vamos a dividirlo según el sexo. En sí el gráfico va a estar dividido según el sexo y según el estado del paciente. Ahora añadimos la escala de color, que en este caso vamos a utilizar, le damos el nombre. Ya no vamos a hacer una escala de color manual, sino que vamos a darle el nombre de la leyenda que va a tener, o el nombre de la escala, que será de edad, y en este caso la opción que nosotros colocamos nos va a dar colores automáticos, que en este caso Civiris es un mapa de color secuencial, que nos va a dar colores de entre azul oscuro, entre gris y entre amarillo. De ahí tenemos que definir los títulos de los ejes y el título del gráfico, que será distribución de BMI por sexo y estados, y el color será según la edad. El eje X tendrá el nombre de estado de fumador, el eje Y tendrá el nombre de BMI, y el llenado será según la edad, tendrá el nombre de edad, la leyenda que nosotros añadimos. De igual forma se evitan líneas innecesarias para un gráfico claro, y se ajusta la posición del texto como lo hicimos anteriormente, que en este caso le damos el ángulo de 45 grados al texto en el eje X. Ahora vamos a correr el programa, correr esta parte del código, y obtendremos nuestra gráfica de diagrama de caja, que en este caso se colorea según los 3 grupos de edad que se pudieron encontrar, de 42, 43 y 44 años. Se establece la división de no fumador de fumador, y según las filas de si es que es mujer y si es que es hombre. Y también de lo que queremos analizar frente a la variable de BMI, frente a la distribución de BMI. Entonces, gracias a este gráfico nosotros podemos analizar los patrones para cada grupo, y cómo varía BMI frente al estado del paciente, frente al sexo del paciente, y ver cómo se ve relacionado con la edad que tiene el paciente. En el caso de tener box plots altos, nosotros podemos decir que se puede establecer una relación significativa entre las variables. Para el enunciado 14, en donde nos pide dibujar un gráfico de dispersión de BMI frente al peso, para todos los pacientes tenemos el siguiente código, en donde ggplot va a ser el que nos ayude a generar la gráfica, jumppoint nos va a ayudar a generar los puntos de la gráfica de dispersión, lamps, que es el que nos ayuda a generar el título de la gráfica, y las etiquetas con sus respectivas variables. TheMinimal en este caso nos ayuda a que el tema visual sea simple. Al correr este código nos va a dar como resultado la siguiente gráfica, que va a ser una gráfica de 2 dimensiones, en el cual el BMI del paciente va a estar ubicado en el eje horizontal o eje X, y su peso va a estar ubicado en el eje vertical o eje Y. Esta disposición lo que nos va a permitir es que se visualicen los datos de manera clara, y se puede evidenciar de mejor manera cómo están distribuidos los valores entre los distintos pacientes.
En el enunciado 15 nos pide que a partir del gráfico anterior se ajuste el eje de la variable BMI para mostrar solo las etiquetas para los valores 20, 30 y 40. Y en el eje del peso se debe mostrar etiquetas entre 60 y 100 con pasos de 5 kilos. Para eso vamos a tener el siguiente código, en donde, igual que en el anterior, ggplot nos va a ayudar a generar la gráfica, jumppoint nos va a ayudar a generar los puntos de la gráfica de dispersión, y en este caso vamos a añadir el scale x continuous, que es el que nos va a ayudar a ajustar en el eje X y define las etiquetas, igual que el scale Y continuous, a diferencia que este nos va a ayudar a ajustar al eje Y, y igual vamos a generar las etiquetas. Lamps nos va a ayudar a generar las etiquetas de las variables y el título del gráfico. Y tminimal, que nos ayuda con el tema visual simple. Al correr el código nos va a generar un gráfico de dispersión en el cual se puede observar que el BMI y el peso se ajustan a los ejes y el gráfico se enfoca en un rango específico de valores. BMI muestra de 20 a 40 y solo 3 etiquetas, mientras que el peso se muestra de 60 a 100 kilogramos, incrementando de 5 en 5. Para el enunciado 16 nos pide generar un gráfico de violín de la variable BMI frente a la edad, en donde van a estar coloreados los violines con una paleta secuencial de tonos verdes. En este caso, la primera línea que tenemos en esta parte de aquí, vamos a convertir el age en un factor de variable categórica. Eh, en es, Aquí también tenemos ggplot, que de igual que en las otras gráficas nos va a ayudar a generar el gráfico, Violin, que nos va a ayudar a generar en este caso las gráficas de violín, Skyfield, que es el que va a ayudarnos a rellenar los gráficos con los distintos verdes y hacen que el gráfico sea más comprensible. Labs, que nos ayuda con el título del gráfico y las etiquetas de las variables. El tminimal, que nos ayuda con el tema minimalista y nos ayuda a eliminar los elementos innecesarios. Y axis_text.x es igual a element text ángulo de 45, just one. Es la etiqueta de X que va a estar a 45 grados y que se va a alinear al texto final de las etiquetas. Al correr el código vamos a obtener el siguiente gráfico, el cual nos va a permitir visualizar de forma clara la distribución de BMI en los diferentes grupos de edades. Para el enunciado 17, en donde nos pide crear un diagrama de dispersión de BMI frente al peso y añadir una escala de color continua para la altura, tenemos el siguiente código, en donde ggplot, al igual que en las otras gráficas, nos va a ayudar a generar la gráfica, jumppoint nos va a ayudar a generar los puntos de la gráfica de dispersión, y en este caso scale color gradient 2 nos ayuda a definir la escala de colores para la altura, creando el cambio de color de acuerdo si son bajos, que en este caso vamos a asignar el verde, si son medianos vamos a asignar el gris, y si son altos vamos a asignar el rojo. Y midpoint, que nos ayuda a establecer un punto medio del degradado a la mediana de la altura de los pacientes. Y finalmente tenemos labs, que nos va a ayudar con agregar el título del gráfico, nos va a ayudar a poner las etiquetas de las variables, y tminimal, que es para tener un tema sencillo que nos elimine los elementos innecesarios. Al correr el código nos va a dar el siguiente gráfico, el cual es un gráfico interactivo que nos permite ver simultáneamente las tres variables, el BMI, el peso y la altura. Y no solo muestra la relación entre el BMI y peso, sino que también indica cómo la altura de los pacientes se distribuye en esta relación. Para el enunciado 18 nos pide que redibujemos el diagrama de dispersión de BMI frente al peso, pero esta vez vamos a colorear por grupo de edad y vamos a añadir para cada grupo una línea recta de regresión, para lo cual tenemos el siguiente código. Vamos a convertir age, la variable age, en un factor categórico. ggplot nos va a ayudar con la generación de la gráfica. jumppoint nos va a ayudar con la generación de los puntos de la gráfica de dispersión, pero en este caso vamos a tener esta restricción que nos dice que los puntos van a tener un 70% de opacidad. jumpsmooth, que nos permite agregar las líneas de regresión lineal y es el que desactiva el sombreado mostrando solo la línea de tendencia. También tenemos labs, que nos va a ayudar con el título de la gráfica, las etiquetas de las variables y en este caso el color por edad, y tminimal, que nos ayuda con el tema sencillo que nos elimina elementos innecesarios. Al correr este código nos va a generar la siguiente gráfica, en donde se ve la relación entre el BMI y el peso de los pacientes, pero también se desglosa la relación por edad. Cada punto representa un paciente y la posición determinada que éste tiene por su BMI y su peso, y el color es el que nos indica el rango de edad o al grupo que pertenece la persona. Para el enunciado 19, en donde nos pide eliminar el título del gráfico anterior y cambiar el fondo de color de las leyendas a blanco y colocar la leyenda en la parte inferior del gráfico, tenemos el siguiente código, en el cual, igual que en el anterior, vamos a convertir Edge en un factor categórico.
ggplot nos va a ayudar con la generación de la gráfica, jumppoint nos va a ayudar con la generación de los puntos de la gráfica de dispersión y jumpsmooth nos va a ayudar con las líneas de regresión lineal. Lamps en este caso nos va a ayudar con las etiquetas de las variables de X, de Y y nos va a ayudar con el color. De minimal es para el tema sencillo que elimina lo innecesario. Y en este caso vamos a tener tem, que va a tener plot title, que es el que nos va a ayudar a eliminar el título del gráfico. Legend position, que va a ser el que nos ayuda a colocar la leyenda en la parte inferior. Y length background y length box background nos van a ayudar a poner tanto el fondo de la leyenda como la caja de la leyenda en color blanco. Al correr el código, lo que nos va a generar va a ser un diagrama de dispersión en donde se traza una línea de regresión para cada grupo de edad. Al modificar esta parte del código nos permite que la optimización de la presentación sea mejor, ya que se elimina el título y se da más espacio visual a los datos. La leyenda está ubicada en la parte de abajo, lo que nos ahorra también espacio, y se establece el fondo blanco y sin borde, lo que hace que la gráfica se vea más prolija y profesional. Finalmente, para el enunciado 20, donde nos piden añadir el título BMI versus weight al gráfico y eliminar las líneas de la cuadrícula, tenemos el siguiente código, el cual básicamente es lo mismo. Primero tenemos que convertir h a un factor categórico. En este caso tenemos p, ggplot, que nos va a ayudar a generar el gráfico y el cual va a ser el que guarde el resultado en p. Jumppoint, que nos va a ayudar con los puntos de dispersión del gráfico. El jumpsmooth, que nos va a ayudar con las líneas de regresión lineal. Aquí tenemos lamps, que nos va a ayudar para agregar el título al gráfico y las leyendas a las variables. El tminimal, que es el que nos ayuda al tema minimalista. Y aquí vamos a agregar el panel grid, que es el que nos va a ayudar a eliminar todas las líneas de la cuadrícula. Tenemos igual el legend position, que nos va a ayudar a poner las leyendas en la parte inferior del gráfico. Y legend background y legend box background, que nos ayudan con el fondo y la cuadrícula de la leyenda, que este esté en color blanco para que se pueda ver más prolija la gráfica. Y el plot title, que nos va a ayudar a centrar horizontalmente y poner en negrilla. El print smooth es el que nos muestra el gráfico guardado en el objeto P. Y finalmente tenemos ggShape, que nos va a ayudar a guardar la imagen generada en el ordenador. Al correr este gráfico vamos a tener la siguiente gráfica, la cual tiene dos propósitos principales, a diferencia de los otros, como es visualizar y guardar el gráfico de dispersión en el ordenador. Muchas gracias por su atención.